Como les dije anteriormente, la conferencia va a ser grabada. Bienvenidos a la 9ª conferencia de este año 2021. Hablemos sobre el Alzheimer. Saludos a todos esta noche. Mi nombre es Ana Gratacos. Yo soy miembro de la Junta Directiva de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico y le quiero dar una cordial bienvenida a nombre de todos los miembros de la Junta esta noche. Les voy a indicar ciertas reglas para la conferencia virtual. Por favor, verifiquen que sus micrófonos estén apagados. Escriban sus preguntas en el espacio provisto por el chat de Zoom, que nosotros vamos a estarla verificando constantemente para luego, al final de la conferencia, poder hacer las preguntas al doctor Acosta. Escriban, por favor, en el chat su nombre completo y correo electrónico. Muchos de las personas que yo veo aquí conectadas, pues no tienen su nombre escrito y sería bueno que por favor lo puedan poner. Eso aparece en los 3 puntitos suspensivos a la derecha del recuadro donde ustedes están, ahí lo pueden poner su nombre. Las personas interesadas en créditos de educación continua, por favor lo indican en el chat de Zoom. Luego, cuando concluya la conferencia, envían un correo electrónico, por favor, a la Asociación de Alzheimer. El correo es asociacionalzheimerpr@gmail.com. Aquí ustedes escriben su nombre, número de teléfono, códigos de entrada y salida. Y estos códigos se le van a proveer para verificar que usted estuvo presente en la conferencia. Creo que hay alguien que tiene el micrófono. Vamos a poner por aquí. Muy bien. Vamos a continuar entonces. Código de entrada de esta noche es memoria. Ahora les voy a presentar el conferenciante de esta noche. Es el doctor Heriberto Acosta Vélez. Él es neurólogo de profesión, es asesor científico de la Asociación de Alzheimer de Puerto Rico. Él estudió sus estudios en medicina en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico. Él es fundador y director del Centro Caribeño para el Estudio de la Memoria y Cognición. Él ha trabajado por muchísimos años evaluando y tratando sobre 20,000 pacientes de diversas condiciones, diferentes condiciones neurológicas. Su interés es el diagnóstico temprano de los trastornos cognitivos, identificación de factores de riesgo y el manejo. A través de los años, él ha observado que controlando los factores de riesgo y utilizando los distintos fármacos disponibles para el tratamiento de los trastornos cognitivos, se puede enlentecer el deterioro de los problemas que tanto afectan a la calidad de vida del ser humano. Su experiencia clínica le ha demostrado que el tratamiento para las demencias depende de una visión holística del paciente, donde múltiples factores, incluyendo el medio ambiente, participan activamente en el proceso patológico. Él entiende que la prevención de estos desarrollos patológicos es un proyecto de vida de cada individuo que debe comenzar bien temprano. Según su experiencia, se sugiere que los resultados de la manipulación de todos estos procesos solo se observan si se siguen los pacientes por un periodo de tiempo suficientemente largo, de manera tal que pequeñas contribuciones que distintos factores modulados puedan sumar su efecto en la alteración de la evolución patológica. Ahora les dejo al doctor Heriberto Acosta con su conferencia magistral de esta noche. Adelante, doctor Acosta. Sí, doctor Acosta. Ahora. Sí. Buenas noches. Muchas gracias, Ana. Para mí es un placer estar con ustedes aquí esta noche. Como el COVID nos está acechando por todas las esquinas, quiero hablarle un poquito sobre el COVID y el problema que nos presenta y nos va a presentar eventualmente en el futuro, creándonos o aumentando la incidencia de los problemas demenciales en el mundo.
Una de las cosas que sucede con el COVID, que aparentemente todavía no se ha diseminado demasiado adecuadamente, es que muchas personas que sufren de COVID eventualmente desarrollan un cuadro que actualmente se le ha llamado COVID de secuelas largas. En inglés le dicen the long COVID. Y esto, pues mayormente es una sintomatología que tiene que ver con el sistema nervioso central. Y entre ellas, mayormente, problemas de memoria, problemas emocionales y problemas de comportamiento. El COVID ataca el cerebro, causa inflamación en los tejidos, causa embolia e isquemia, causa hemorragias en el cerebro y eventualmente crea una serie de patologías que cuando se examinan a nivel de autopsia parecen hallazgos de la enfermedad de Alzheimer. Nosotros hemos tenido la oportunidad en nuestra práctica de ver personas que sufrieron de COVID hace un año, en junio, julio del año pasado. Y todavía un año después y personas relativamente jóvenes. Y todavía un año después están presentando con cuadros de pérdida de memoria significativa, cuadros emocionales caracterizados mayormente por depresión, falta de ánimo y mayormente una falta de iniciativa, donde muchos de estos pacientes sencillamente se sientan durante todo el día y no se interesan en nada de lo que ocurre a su alrededor. Ese cuadro está siendo informado y reportado en la literatura científica con más frecuencia cada día. Y hoy mismo yo estaba leyendo un informe de la Asociación de Alzheimer Internacional, donde decían que gracias al COVID se esperaba que la incidencia de Alzheimer aumentara significativamente. ¿Qué va a pasar con estos pacientes? Pues posiblemente algunos de estos pacientes puede ser que mejoren, pero va a existir un daño irreversible en su cerebro. Y esto definitivamente los va a poner a un mayor riesgo de desarrollar la enfermedad, la demencia, posiblemente Alzheimer. Según hemos visto que aquellos pacientes que desarrollan pulmonías por COVID, eventualmente cuando se recuperan desarrollan un cuadro de insuficiencia respiratoria donde no toleran el más mínimo ejercicio físico. Yo me imagino que muchos de estos pacientes van a tener un residuo de incapacidades mentales mayormente caracterizada por una dificultad en el aprendizaje de cosas. O sea que yo creo que esto es otra buena razón significativa e importante para que todo el mundo se vacune. Se vacune, se ponga las 2 vacunas y si fuera necesario ponerse la tercera vacuna, cosa que está en este momento ante la consideración de los expertos nacionales, ¿no? Pues también lo hagan. Es mejor vacunarse y sufrir, si es que tienen la mala suerte de sufrir de COVID, sufrir un COVID menos intenso y menos severo, del cual se puede salir airoso. Las vacunas hoy día están disponibles en casi todas las esquinas de esta isla. El no vacunarse verdaderamente yo creo que es una falta de consideración hacia las personas que conviven con uno, ya que aquellos que no se vacunan son cargadores del virus y tienen la habilidad de contagiar a otras personas a donde quieran que van.
Así que solamente este es un mensaje, una notita de progreso para ponerlos al día sobre lo que estamos viendo desde el punto de vista neurológico con el COVID. Con la aprobación reciente del nuevo medicamento aducanumab que aprobó la FDA, se hace más imperioso el estar. You're going to need someone to load up the truck. You got bad knees. You can't do it yourself. Dios mío, ¿por qué le vas? No apaga los micrófonos. Doctora Costa, sin querer le apague el micrófono. Perdone, puede ponerlo. Ya. Ahora sí, perdón. Ok. ¿Por dónde? Sí, hablando de la aducanumab, estaba hablando de la aducanumab. Bueno. Sí. Que con la aprobación por la FDA hace como un mes de la aducanumab. No puedo oír. ¿Perdón? Sí, fue una persona que tenía el micrófono abierto, pero ya está apagado. Ok. Que con la aprobación de la aducanumab hace como un mes, se hace más imperioso el diagnóstico e identificación de los cuadros de demencia bien temprano. La demencia tipo Alzheimer comienza como 30 años antes de que se manifieste la primera pérdida de memoria. Por eso es que cada vez que una persona se queje de pérdida de memoria hay que tomarlo en serio. De hecho, se ha desarrollado el concepto de impedimento cognitivo leve, subjetivo. ¿Qué quiere decir eso? Esa es la expresión de una persona que alega que en este momento no está funcionando intelectualmente como funcionaba antes, pero que se le hacen todos y cada uno de los estudios y todos los estudios resultan estar normales. Y eso sucede porque lamentablemente todavía los estudios que tenemos carecen de la sensitividad necesaria para poder percibir cuadros bien tempranos. Específicamente los instrumentos de discernimiento que se utilizan a nivel clínico son muy poco sensitivos. Usted se toma, por ejemplo, el instrumento que más se utiliza por la mayor parte de los clínicos, que se conoce como el Mini-Mental Status de Forsten. Y ese es un instrumento bien poco sensitivo. En ese instrumento, cuando usted saca lo que dice Forsten que hay que sacar para considerar que tiene un problema, que es 26 de 30, usualmente la demencia está ya severamente avanzada. Hay otro instrumento de discernimiento que se llama el MoCA, que es mucho más sensitivo que el Mini-Mental Status de Forsten, pero todavía no es suficientemente sensitivo como para poder demostrar déficit en personas que han sido de una alta producción intelectual a través de sus vidas. O sea que aquellas personas que se quejan de pérdida de memoria, aquellas personas que dicen que ya no funcionan como funcionaban antes desde el punto de vista intelectual, hay que tomarlos en serio, hay que evaluarlos y hay que hacer todo lo posible para tratar de evitar que ese problema avance. La prevención de la enfermedad de Alzheimer es mucho más fructífera que el tratamiento. Independientemente de todos los medicamentos que se acercan a la aprobación, la prevención es mucho más fructífera. La prevención la tenemos que hacer bien temprano cuando la deposición de amiloide en el cerebro todavía no ha dañado todos los circuitos y todas las neuronas disponibles. Como ustedes saben,
la enfermedad de Alzheimer es causada por una proteína que se conoce como amiloide, que se va depositando poco a poco en el cerebro y eventualmente va causando unos problemas inflamatorios a nivel de las neuronas y de esa forma las destruye, dando lugar entonces a que una proteína que se conoce como tau pase por un proceso que se llama fosforilización, donde se destruyen los canales que llevan nutrientes a las neuronas y de esa forma se le da el jaque mate al cerebro. De esa forma mueren las neuronas. Por lo tanto, hay que comenzar a tratar estos procesos mucho antes que eso suceda. Tenemos que manejar todas las fuentes de amiloide en el cerebro. Y las fuentes son patrocinadas por un montón de factores de riesgo. A pesar de que la aducanumab, que es el nuevo medicamento que fue aprobado, que es de la farmacéutica Biogen, lo que hace es un anticuerpo que lo que hace es pegarse a la placa de amiloide, disolverla y sacarla del cerebro, tirarla hacia el torrente sanguíneo para que salga a través de los riñones. A pesar de que este medicamento hace eso, la fuente de producción del amiloide no se detiene. O sea, que los tratamientos de prevención nunca van a dejar de ser necesarios. Yo no conozco de ningún tipo de estudio en este momento que se esté realizando que logre detener efectivamente la producción del Alzheimer, sino que todo lo que tenemos en este momento en la fase de producción son distintos anticuerpos que se dedican a sacar el amiloide, uno, a incapacitar una de las especies más tóxicas que hay en la cascada del amiloide, que se conoce como el oligómero, y a inhabilitar la proteína tau. Por lo tanto, la prevención siempre va a tener un lugar. Los factores de prevención se han visto que necesariamente para ser efectivo no hay que esperar cuando uno ya está mayor. De hecho, la efectividad de estos factores de prevención se da mayormente si se comienzan desde el momento en que las personas son jóvenes. Por ejemplo, los factores los factores de riesgo más importantes, el colesterol, la diabetes, la alta presión, la falta de audición, el estrés, los niveles bajos de vitaminas, alteraciones en los niveles de tiroides, situaciones estresantes a través de la vida, la falta de sueño. Cada vez que nosotros perdemos 2 o 3 horas de sueño, se deposita un poquito de amiloide en el cerebro. Y se ha visto que independientemente de la edad que tenga la persona, todo el mundo necesita alrededor de 8 horas de sueño diaria. Eso de que las personas mayores necesitan menos sueño, eso no es real. Todo el mundo necesita alrededor de 8 horas de sueño. Y cada vez que omitimos fracciones de esas 8 horas, pues depositamos más amiloide. Yo quiero hacer hincapié mayormente en los 3 factores de riesgo que inicialmente le mencioné, porque en Puerto Rico estos 3 factores de riesgo son
sumamente frecuente. Aquí se corre con un colesterol alto desde bien temprano en las edades de las personas y en muchas ocasiones no se le presta atención hasta que pasan de los 50 o los 60 años. Lo mismo sucede con la presión alta, lo mismo sucede con la diabetes. Hay personas que llevan años con el azúcar alta y nunca se dan cuenta hasta que por alguna casualidad de la vida se realizan una pruebita de azúcar en la sangre y salen con ella bien alta. Yo me pregunto si nosotros comenzáramos a hacer como parte de la salud pública de este país unas pruebas de cernimiento a los muchachos de 10 años para arriba sobre colesterol, presión alta y diabetes. Y en esa edad comenzáramos nosotros a hacer control efectivo de estos parámetros, de la forma que fuera, con ejercicio, con dietas o con medicamentos. Yo me pregunto qué sucedería cuando esos muchachos llegaran a edades mayores. Pues esto se ha realizado en ratones. Y cuando los ratoncitos son expuestos a un control de colesterol, de azúcar y de presión desde pequeñito, a un control óptimo, esos ratones aumentan la expectativa de vida por alrededor de 1.5. O sea que eso sería una forma muy buena de aumentar la calidad de vida en las personas bien mayores. Porque nosotros ahora, todavía yo no sé los números del censo en términos de la edad promedio de Puerto Rico, pero en el censo anterior, la edad promedio de los puertorriqueños era la esperanza de vida en las mujeres puertorriqueñas era de 82 años y en los hombres de 78. A mí me gustaría, yo estoy esperando con mucho interés el que den esos números del último censo, porque yo estoy seguro que esos números se han extendido suficiente. No era a los 82 años en unas condiciones excelentemente bien, en las cuales usted sea capaz de una autonomía total, donde usted pueda manejar sus finanzas excelentemente, donde usted pueda vivir por su cuenta y si es posible, usted pueda seguir produciendo para usted y para la comunidad versus llegar a los 82 años con una dependencia total en otras personas, que en muchas ocasiones pasa. La semana pasada yo tuve la oportunidad de ver una persona en mi oficina de 91 años de Guaynabo, que desde el 1960 tiene un colmado en uno de los barrios de Guaynabo. Y este señor de 91 años trabaja en ese colmado que es de él. Él lo trabaja solo de 6 de la mañana a 6 de la tarde todos los días y de lunes a domingo. Yo no conozco a más ninguna otra persona de 91 años que tenga esa capacidad de producir de esa forma. Sí, yo tengo conocimiento de otras personas de 91 años que más o menos viven pues adecuadamente, ven televisión, se sientan en su casa, hablan con los demás. Pero yo me pregunto cuál de los dos es el que tiene calidad de vida real. Aquel que tiene la autonomía para decidir por sí mismo lo que quiere y desea hacer. Y aquel que tiene la habilidad de financiar su vida de manera tal que no depende de nadie económicamente y que tiene la libertad de hacer lo que le dé la gana. Este señor lleva sus cuentas del colmado, este señor va y compra los materiales que necesita, atiende su cliente y lo que es interesante es examinar el estilo de vida que este señor ha tenido por toda su vida.
Y yo creo pues que ese tipo de vida, ese tipo de meta es la que debemos tener todos. Debe ser la meta de todos nosotros. Yo tuve otro paciente que tenía 96 años, lamentablemente murió y este señor le estuvo funcionando muy bien hasta los 96 años. Y de hecho, antes de morir le estaba escribiendo un libro y él me decía, mira Heriberto, yo lo único que deseo es que tú me des vida suficiente para yo acabar el libro. Porque yo quiero ser el muerto más saludable que entierre. Y eso se cumplió. Él acabó su libro y por alguna razón, después de acabar su libro y publicarlo, él no era el único libro que él había escrito a través de su vida. Murió. Y murió sin agonía. Murió saludable según él lo quería. Pero ese señor también llevó un estilo de vida con una alta disciplina en todos los ámbitos. Y a través de esos 96 años, nunca dejó de trabajar, lo cual es bien importante. Pues a mí me parece que si nosotros comenzáramos a manejar factores de riesgo para la demencia, no solamente evitaríamos la demencia, sino que también mejoraríamos la calidad de vida de las personas cuando llegan a los últimos años de su vida. Pero eso hay que comenzarlo bien temprano, bien temprano. Y hay que hacerlo de todas las formas que sea necesaria. Si usted tiene que usar medicamentos para hacerlo, usted usa los medicamentos. Para algo se ha creado esa farmacoterapia. Si usted tiene que establecer unas disciplinas de vida, se establecen esas disciplinas de vida. Y si tenemos que cambiar los hábitos alimenticios, también hay que hacerlo. De hecho, se ha notado que todos los vegetales verdes tienden a tener una gran protección sobre el cerebro. La espinaca, el brócoli, todas esas hojas verdes que hay por ahí tienden a proteger mucho el cerebro. Y esto se repite en uno y otro estudio que sale viendo por qué algunas personas desarrollan la enfermedad temprana y otros no. Pues lo importante, yo creo que uno de los problemas principales que tenemos hoy día y sigue siendo desde hace muchos años para el manejo de las demencias en Puerto Rico es la falta de sensitividad que hay en la detección de los problemas de memoria. Lamentablemente, la idea de que perder la memoria según uno envejece es algo normal, prevalece. Y entonces hay muchas personas, especialmente los familiares de las personas mayores, que son altamente complacientes y laxos con aceptar el funcionamiento intelectual de sus pacientes mayores, de sus familiares mayores. Hay muchas personas que me dicen a mí, pero él conoce mi nombre. Él conoce a los nietos. Digo, pero ¿a qué él se dedicaba antes? Él era ingeniero. Le digo, ¿usted lo pondría a hacer un plano ahora? No, eso no. Digo, pues entonces hay algo malo en su cerebro. Porque usted deja de conocer a sus nietos, usted deja de conocer los nombres de los hijos cuando la enfermedad está sumamente avanzada. Tenemos que recordar que entre las primeras manifestaciones que vamos a tener en la enfermedad es la pérdida de las memorias recientes y en muchos casos cambios en la personalidad y en el comportamiento. En muchas ocasiones la enfermedad se puede presentar, y esto de verdad que yo lo veo con muchísima más frecuencia de lo que las personas se imaginan, con celos patológicos. Uno de los dos comienza a tener unos celos infundados que no tienen razón de existir
del cónyuge. Y eso en muchas ocasiones antecede la enfermedad por muchos años. Y todo el mundo sufre con esos celos porque la verdad que traen unos problemas bien grandes. Y a la persona que la acusan de infidelidad le trae unos problemas grotescamente grandes y sumamente angustiosos. Y pasan años y a nadie le preocupa de que eso esté así y de que eso hay que buscar la razón y que eso tiene tratamiento, que es lo más importante. Y entonces pues dejan pasar esa situación que es altamente irritable para las dos partes y no se satisface. Otra de las cosas que sucede, que muchas personas lo dejan pasar por alto, es que las personas actúen los sueños. ¿Qué yo quiero decir con esto? Aquí me refiero a ese tipo de personas que cuando están durmiendo por la noche hablan, mueven los brazos, mueven las piernas. Si sueñan que están corriendo, mueven las piernas porque van a estar corriendo. Si sueñan que están peleando, tiran puños y algunas veces agreden a la persona que está durmiendo con ellos. Y si sueñan que están brincando, brincan de la cama, caen al piso y se dan unos golpes bien grandes. De hecho, yo he tenido pacientes cuyo manifestación primaria ha sido que han brincado de la cama, han caído en el piso duro, se han dado en la cabeza y han hecho sangramientos intracranianos que han necesitado un tratamiento quirúrgico para tratamiento. Y eso uno lo ve frecuentemente. Y si lamentablemente esa queja no llega pues a una persona que esté familiarizada con este tipo de síntomas, pues eso sigue pasando y sigue pasando. Y sigue molestando porque el cónyuge, el que duerme con esa persona, acaba eventualmente yéndose a dormir a otra habitación porque eso es cogiendo puños todas las noches. Y habiendo tratamiento para estas condiciones y además siendo un preludio de una demencia que se está acercando. Este tipo de situación se conoce como REM Behavioral Disorder. Esto es disfunción de comportamiento asociado al estadio de REM, que quiere decir movimientos de ojos rápidos, que ocurre en la quinta fase más profunda del sueño de todos nosotros. Pues eso cuando ustedes lo vean o sepan de alguien, díganle que eso es algo serio. Que eso hay que tratarlo y es una señal de que años más tarde, usualmente 5 o 6 años más tarde, esa persona va a estar desarrollando una enfermedad neurodegenerativa. La otra cosa que tiende a suceder temprano y que muchas veces no nos damos de cuenta es las faltas de juicio. En muchas ocasiones la falta de juicio puede anteceder a la falta de memoria. Y aquí pues algunas veces nos encontramos con algunas personas mayores que de momento le da por estar haciendo comentarios o chistes medio pesaditos. Decirle a las personas unas verdades que son altamente ofensivas o que son inapropiadas en el ambiente social y no de acuerdo a los mores sociomorales de los cuales uno se ha criado dentro de la cultura de uno, ¿no? Y entonces, pues la gente se lo ríe, se cree que eso es un tremendo chiste. Yo recuerdo en una ocasión que en una convención médica, el papá de una amiga mía, que era pediatra, de momento cogió y se trepó en la tarima y allí arriba comenzó a decir un montón de chistes rojos. Y todo el mundo muerto de la risa. Y yo fui donde ella y le dije, mira lo que tu papá está haciendo. Y ya haciendo esos chistecitos, él los hace en casa. Digo, no,
Yo conozco a tu padre desde hace muchos años, él no hacía eso antes. Eso hay algo malo en su cabeza, vamos a examinarlo. Y definitivamente eso fue uno de los signos primarios que él tuvo de un desarrollo de un Alzheimer. O sea que cuando uno ve cambios en la conducta de una persona, cuando uno ve cambios en los niveles, en el estado emocional de la persona, después de los 50 años, eso en muchas ocasiones puede ser la primera manifestación de la enfermedad. También ocurre con mucha frecuencia que personas que toda la vida han sido emocionalmente equilibradas y estables, de momento, después de los 50 años, desarrollan depresiones sumamente difíciles de tratar. Y en muchas ocasiones estas depresiones no están motivadas por pérdidas situacionales. Porque miren, lo normal es que si a uno se le muere una persona muy querida, el padre, la madre de uno, pues eso nos va a causar gran pesar a todos. Pero lo que es normal es que esa pena, ese luto se resuelva en algunos 3 o 4 meses. Y después de ese tiempo, las personas puedan funcionar adecuadamente. El hecho de que una persona pase 1 año, pasen 2 años y todavía esté llorando a su esposo o a su mamá o a su papá, eso no es normal. Eso habla de que no es una depresión normal y corriente. Esto es una depresión, lo que se conoce endógena. Esto es una depresión que es causada por una deficiencia de neurotransmisores en el cerebro. Y esas depresiones no se curan diciéndole a la persona, pon de tu parte, llevándolas a viajar, haciéndole fiesta y dándole otras soluciones muy típicas de Puerto Rico. Ninguna de esas cosas va a curar la depresión. Esas depresiones solamente mejoran si le damos los neurotransmisores adecuados para que ese cerebro comience a funcionar mejor. Y lo peor del caso es que esas depresiones son sumamente angustiosas. Y las personas que las sufren lo pasan bien mal. Esas depresiones le quitan el sabor a la vida. Quitan la luz del día. Y de verdad, aquella persona que le dice a un paciente deprimido, el problema contigo es que tú no pones de tu parte, falta en la empatía. Eso no es empático ni es adecuado. Eso es cruel. Porque estos pacientes están deprimidos porque ellos no tienen la culpa de estar deprimidos. Nadie disfruta de una depresión. Las depresiones, recuerden que son tan malas que algunas personas se quitan la vida. O sea que cuando veamos una persona sobre 50 años que por primera vez en su vida está teniendo una depresión, a pesar de que han habido unas pérdidas en su vida, pero que después de las pérdidas han pasado 3, 4, 5 meses y el luto o la pérdida no se ha resuelto, ahí hay algo malo. Y esas depresiones usualmente nos indican que posiblemente viene por ahí un cuadro de demencia. Con el colesterol hay muchísima evidencia de que el colesterol alto patrocina la demencia. Que el colesterol bueno bajito patrocina la demencia. Y que el colesterol malo alto patrocina la demencia. El problema principal que yo encuentro en Puerto Rico y en Estados Unidos en el manejo del colesterol es que de nuevo la gente y los médicos son muy tolerantes con los niveles de colesterol. Los niveles actuales normales de colesterol es un colesterol total de 200. Y si usted tiene 180, todo el mundo le dice, eso está bien. Y si usted tiene 220, en la mayor parte de los clínicos le van a decir, váyase a caminar y póngase a dieta.
Pero ¿qué pasa? Que la mayor parte de la gente ni camina ni se pone a dieta. Y la verdad es que el colesterol que se acepta como adecuado no es el colesterol que necesitamos para preservar nuestro cerebro. Para preservar nuestro cerebro necesitamos observar lo que se conocen como los niveles óptimos de colesterol. Los niveles óptimos de colesterol fueron descritos por la Asociación Americana del Corazón para aquellas personas que tuviesen colesterol alto y tuviesen un factor de riesgo o más en su vida. Luego, estudios que se han realizado, se ha visto que para uno proteger el cerebro realmente, uno necesita observar esos niveles óptimos. ¿Y cuáles son los niveles óptimos? Pues mire, colesterol total por debajo de 130. Colesterol bueno, que es el HDL, por encima de 60. Y colesterol malo, que es el LDL, por debajo de 80. Y los triglicéridos por debajo de 100. Si uno observa estos niveles, uno le va a estar dando una protección extraordinaria al cerebro. Pero lo que sí los estudios nos dicen es que ese manejo del colesterol debiera comenzar desde mucho antes de los 40 años. Y en muchas ocasiones la gente a los 30, a los 40 años no se hace un nivel de colesterol. Porque recuerden que cuando se es joven, se cree que es inmortal. Y por eso las personas jóvenes, entre otras cosas, pues hacen un montón de actividades que son altamente riesgosas. Las otras cosas es que no tienen el suficiente juicio, porque lamentablemente en nuestra sociedad hay un culto a la juventud, pero lo que no se dice es que los jóvenes tienen una capacidad intelectual para evaluar su medio ambiente altamente limitada. El cerebro de los jóvenes evalúa las situaciones a su alrededor en base a evaluar un detalle. Los jóvenes miran el bosque y ven un árbol. Y a base de ese árbol, que no es la totalidad de la situación, toman Doctor, yo como que veo que hay algo en screen share. sí, pasó algo aquí. Sí, Leticia aparentemente puso. Se grabará todo lo que salga en tu pantalla, incluyendo las notificaciones activas. Aquí está. Ya, Ok, aquí ya está. estamos. Bueno, ya estamos otra vez. Pues volviendo a lo de los jóvenes. Los jóvenes, en términos de evaluar, el cerebro de ellos está hecho para manejar. ¿Ya se arregló? Ok. Para manejar las situaciones a base de una información sumamente limitada. Evalúan las situaciones a base de detalles y sujetos. Cuando miran el bosque, ven un árbol. No ven el resto de los árboles. Y en base a ese árbol toman una decisión. Los mayores tienen otras habilidades. Los mayores miran el bosque y ven el bosque. No ven los árboles. Y cuando van a evaluar una situación, evalúan la situación en base a la totalidad del concepto. Eso es lo que da lo que se llama sabiduría, que es la habilidad para poder evaluar situaciones en base a sus componentes totales. Pero este mensaje no llega muy lejos, porque en el país se ha avanzado muchísimo en el área de neurobiología, pero lamentablemente la información no sale a la calle. Pues si nosotros, volviendo a lo del colesterol, si comenzáramos a las personas
bien jóvenes en tratamiento para el colesterol, estas personas se estarían garantizando una incidencia de demencia menor y se estarían garantizando también probablemente un envejecimiento mucho más normal y con más habilidades para poder disfrutar de la vida. Lo otro es la presión alta. La presión alta necesita ser manejada excelentemente, al igual que el azúcar. La mayor parte de la gente no sabe que cuando usted tiene una elevación en azúcar en la sangre, usted ha pasado por un periodo de muchos años de problemas en el manejo del azúcar que se conoce como síndrome metabólico. En el síndrome metabólico hay una resistencia a que la insulina funcione adecuadamente. Y esa resistencia a la insulina hace que el páncreas se dedique a producir unas cantidades de insulina bien grandes. Esto es un proceso que toma muchos años y que va a venir mucho antes del azúcar alta en la sangre. Cuando el páncreas ya no puede seguir compensando con niveles bien altos de insulina, es que entonces el azúcar sube. Pero ya durante todos esos años usted ha tenido daño a las arterias, usted ha tenido daño a los capilares, usted ha tenido daño en el cerebro, usted ha tenido daño a la retina, usted ha tenido daño al riñón, que es uno de los órganos más susceptibles en la diabetes, al corazón y a todos los demás órganos del cuerpo. O sea que este síndrome metabólico, que no se menciona tampoco mucho, causa una serie de estragos mucho antes de que la azúcar suba en la sangre. Y entonces, para además abonar al problema, pasan años en algunas ocasiones antes de que una persona decida tomar en serio el control del azúcar y por muchos años mantiene esa azúcar alta. Y esto trae a colación pues infartos del corazón e infartos del cerebro. En algunas ocasiones yo veo pues resonancias magnéticas de algunas personas tan jóvenes como de 60 años que han tenido presión alta, diabetes, colesterol alto por muchos años sin tratar adecuadamente. Y cuando usted mira esos cerebros están llenos de infartos cerebrales. Como si usted viera una mancha blanca en todo el cerebro, que es el resultado de lo que se conoce como una gliosis. Y es que las neuronas son reemplazadas por el tejido de mantenimiento del cerebro que se conoce como la glía. Y la glía, pues lamentablemente no es funcional. Sencillamente está allí para reemplazar las neuronas y eso va poco a poco, pues comprometiendo la función del cerebro. Otro de los factores de riesgo grandes que tenemos y que es un factor de riesgo que solamente se puede controlar si uno lo ejerce a través de toda la vida es hacer el mínimo esfuerzo intelectual posible a través de toda la vida. Sentarse frente a un televisor todos los días, disfrutar de todas las novelas turcas que hay y por ahí en la televisión hoy día y que antes había también. Y no tratar de aprender nada nuevo. Yo tengo una paciente que una vez yo le dije que ella tenía problemas con el aprendizaje de cosas nuevas y ella es una muchacha joven que tiene como 60 años y me dice, oye, pero ¿y qué de malo tiene eso? Si ya yo aprendí todo lo que yo iba a aprender, ya yo no quiero aprender más nada. Pues y ella está muy feliz con no aprender cosas nuevas. Así que
Algunas personas aparentemente escogen eso, pero uno necesita aprender cosas nuevas, porque cada vez que usted aprende algo nuevo, ocurre en el cerebro que se establece una red nueva neuronal. La inteligencia y las capacidades cognitivas del ser humano no dependen de la cantidad de neuronas que tenemos en el cerebro. Dependen más bien de la cantidad de asociaciones que hacemos entre una neurona y la otra. Y estas asociaciones se establecen a base de uno ejercitar el cerebro. Y el mejor ejercicio para el cerebro es uno confrontarse con situaciones nuevas, con material nuevo, con ejercicios mentales nuevos. Y eso pues lo debemos hacer no importa qué edad nosotros tengamos. Así que hay una serie de cosas que debemos hacer que nos van a ayudar a disminuir el riesgo de uno desarrollar la enfermedad de Alzheimer u otras demencias. Hay, como les dije ahorita, el colesterol bueno bajito es un factor de riesgo bien alto. Hay una forma bien fácil de ayudar a subir ese colesterol bueno porque lamentablemente no hay ningún medicamento que lo haga. Y es comiendo pescado que no sea frito 3 o 4 veces a la semana. Yo le recomiendo a mis pacientes que una forma de comer pescado bien sencilla, sin pasar mucho trabajo, es abrir una latita de sardinas en aceite de oliva y tratar de comérsela pues 2 o 3 veces a la semana. Y yo les aseguro que todos aquellos que hagan eso, el colesterol bueno les va a subir. Y eso es una forma bien sencilla. Y ese colesterol bueno, recuerden que le va a estar protegiendo el corazón y le va a estar protegiendo el cerebro. Hay otros síntomas tempranos en el desarrollo de las enfermedades demenciales y que en muchas ocasiones no lo entendemos y lo pasamos por alto, y es la apatía, la bulia. La apatía y la bulia es la falta de interés en el medio ambiente. Y entonces, pues esto es bien importante entenderlo porque la gente viene y me dice, pero es que yo le doy a mi mamá este material para que haga un ejercicio mental. Doctora Costa, yo creo que Todos estos pacientes pues tienen ese problema de abulia y de apatía. Si usted no le brinda un estímulo a que ella haga las distintas tareas que uno le ha pedido que haga, no lo van a hacer. Yo le digo, nos tenemos que sentar con estos pacientes al lado de ellos, como si fueran estudiantes de primero o segundo grado, a hacer las asignaciones con esos estudiantes. Y si uno le pide al paciente que haga un rompecabezas, pues uno se tiene que sentar con él a hacerle el rompecabezas. Si uno le pide al paciente que haga que pinte un libro, que haga algo, pues uno tiene que hacer esa actividad con ellos. De lo contrario, no lo van a hacer porque esta abulia, esta apatía no les permite llevar a cabo cosas a través de su propia voluntad. Hay una situación que en muchas ocasiones a mí me la traen a colación con gran frecuencia y es, los familiares me dicen, el problema es que mi mamá no quiere aceptar la condición que tiene y se pasa diciendo que está bien. Y eso es bien clásico en todos los pacientes con problemas de memoria. Eso se llama anosognosia. La anosognosia es la incapacidad del cerebro de uno para evaluar las funciones de uno y estar consciente de las deficiencias. La mayor parte de los pacientes
como padecen de anosognosia, de verdad entienden que están bien. Ellos no están mintiendo, ellos no están sencillamente inventándose la respuesta. El cerebro de ellos no tiene la capacidad de evaluar su problema. Y ellos de verdad creen, entienden y saben que están bien. Y usted va y le dice que ellos tienen un problema y ellos le van a decir que no. Por ejemplo, ellos van a mi oficina y me dicen, yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo vine aquí porque esta persona que está aquí al lado me trajo. Pero yo estoy bien, yo no tengo ningún problema. Entonces uno no se puede poner a discutir con ellos. Porque lo que los pacientes con problemas de memoria dicen es su verdad total. Y usted nunca, absolutamente nunca los va a convencer de lo contrario. Por lo tanto, si uno quiere influenciar al paciente, lo que uno hace es que con mucho cariño los lleva a hacer otra actividad, pero sin darle explicaciones, sin entrar en un diálogo para tratarlos de convencer, porque les aseguro que no los van a convencer nunca, nunca. Así que eso se llama anosognosia. Vamos a hablar un poquito más de la aducanumab, porque a mí todos los días me llaman y me preguntan, bueno, ¿y cómo es que se va a utilizar ese medicamento? Ese medicamento lleva mucho tiempo en evaluación. La aprobación del mismo ha sido motivo de un montón de conflictos. Había gente que entendía que no se debía aprobar. La FDA lo aprobó en contra de las recomendaciones de un comité de supuestos expertos. 5 personas, ninguna de ellos eran clínicos. Ninguno de ellos tenía experiencia en el tratamiento de desórdenes demenciales. Y los 5 votaron en contra de la aprobación de este anticuerpo. Cuando la FDA aprobó el anticuerpo en contra de la sugerencia de este cuerpo advisory group, de este grupo consultor, pues se molestaron y 3 de ellos renunciaron y se fueron afuera. Eso ahora está de estilo, ¿no? De que usted deja de trabajar con un jefe y cuando sale del trabajo se va a hablar mal del jefe. Eso parece que está de estilo dentro de nuestra nueva comunidad rara. Eso antes no se hacía. Porque yo creo que uno debe tener un poquito más de respeto y de lealtad. Pero como ya hemos violado un montón de conceptos que hacen la vida más fácil dentro del ámbito comunitario, pues estos 3 individuos se fueron afuera a decir un montón de barbaridades para las cuales yo entiendo su discurso no tenía una validez y evidencia científica. Pues el aducanumab mostró evidencia de que podía disminuir la deposición de amiloide en pacientes en etapas bien tempranas. Y la aprobación de la FDA limita el uso del aducanumab, que se va a llamar Aduhelm, ADHELM, a la utilización en impedimento cognitivo leve y en estadios de Alzheimer que cualifiquen para la clasificación del Clinical Diagnostic Rating de 0.5. Eso es un estadio bien temprano, usualmente compatible con una persona que se queja de problemas de memoria, pero que tiene la capacidad de llevar a cabo todas sus funciones del quehacer diario. O sea, que estamos hablando de una persona en una etapa bien temprana, que lamentablemente en muchas ocasiones se puede pasar por alto y en muchas ocasiones no llega a donde nosotros. Yo tengo muchos pacientes con impedimento cognitivo leve, pero sé que en la mayor parte de los casos de otros neurólogos le llegan pacientes en etapas mucho más avanzadas. Pues la FDA aprobó el medicamento con esa limitación. El medicamento es
un anticuerpo. Como le dije al principio, este anticuerpo tiene la habilidad de pegarse a la placa de amiloide y disolverla de manera tal de que el amiloide sale a través del torrente sanguíneo y se excreta a través del riñón. Además de eso, dentro de la cascada del amiloide, que es la cascada por la cual se produce el amiloide en el cerebro, existe una especie que se conoce como el oligómero. El oligómero es una fibra pequeñita de amiloide que antecede a la formación de la placa de la amiloide. Ese oligómero se ha demostrado que es la especie más tóxica que existe en toda la cascada del amiloide. Pues por primera vez hay algo que neutralice el oligómero. Y el aducanumab, entre las cosas que hace, es que neutraliza el oligómero. Como este medicamento lo que hace es sacar el amiloide, no va a haber una restauración de las funciones perdidas. Lo que está dañado, lamentablemente ya está dañado. Las facultades perdidas se quedan perdidas. Esto tiene que moverse entonces a base de las intervenciones de estimulaciones cognitivas y de otros tipos de actividades. El manejo de los factores de riesgo va a seguir siendo bien importante en esto. Este anticuerpo no está libre de efectos secundarios. Este anticuerpo no es una pastillita, no es un sirope. Este anticuerpo es una infusión intravenosa que se utiliza una vez al mes en una infusión que dura aproximadamente de 60 a 90 minutos. Hay que ponerlo todos los meses. Hasta ahora la FDA ha dado permiso para que sea utilizado en los pacientes por aproximadamente 24 meses. Yo de verdad no entiendo esa limitación, porque si el aducanumab lo único que hace es sacar el amiloide y dentro de 24 meses lo detenemos, lo que va a suceder es que se va a volver a acumular el amiloide y vamos a seguir con el avance de la enfermedad. Pero ellos a la misma vez le han requerido a Biogen, que es la compañía que lo fabrica, ellos le han requerido que lleven a cabo una investigación en todos los pacientes que van a estar utilizando el aducanumab y que evalúen cuáles son los resultados. Yo me imagino que con esa información posiblemente al llegar a los 24 meses, pues posiblemente tomarán otras decisiones. No sé lo que van a hacer, pero hasta ahora hay un límite de 24 meses. Hay dos efectos secundarios principales, que son efectos secundarios radiológicos mayormente, pero que tienen sus efectos clínicos. Como lo que hace es sacar el amiloide, que es un sólido del tejido cerebral, pues una de las cosas que va a suceder es que los líquidos que están fuera del tejido cerebral van a correr dentro de los tejidos, dentro de las membranas cerebrales, y en algunos casos van a causar un edema localizado del cerebro, una inflamación. A eso se le ha llamado ARIA, que son hallazgos radiológicos que solamente se ven por la resonancia magnética. Estos ARIA hasta ahora se han vinculado a manifestaciones como mareo, dolores de cabeza y cambios en algunas ocasiones de comportamiento. Tienden a ocurrir inicialmente en las primeras dosis y después en las últimas dosis, pues no son tan frecuentes. Hay otra manifestación que es unas pequeñas hemorragias en el tejido cerebral, que también pueden ocurrir.
Eso es otra parte de los áreas esto. Eso hay que buscarlo con la resonancia magnética. De la forma como se administra es que se comienza con una dosis bien bajita a base inicialmente de 1 miligramo por kilogramo de peso y paulatinamente se va subiendo con cada administración mensual hasta llevarlo a 10 miligramos por kilogramo de peso de la persona. Antes de comenzar al paciente en este medicamento, se requiere que el paciente tenga una resonancia magnética, que tenga un PET scan con marcadores de amiloide y en su defecto del PET scan con marcadores de amiloide, que en Puerto Rico no tenemos ese instrumento, pues entonces hacerle una punción lumbar al paciente para medir los niveles de tau y de amiloide en el líquido cefalorraquídeo. Eso es una de las exigencias que la FDA está poniendo. La razón es que ellos quieren estar bien seguros de que el medicamento se le está administrando a pacientes que de verdad tienen Alzheimer. Lo de la punción lumbar no le ha gustado a casi nadie, porque además de que es un poquito molestoso hacerlo, es un poco traumático. El efecto secundario más frecuente de esas funciones lumbares es el dolor de cabeza. Pero el dolor de cabeza en algunas ocasiones puede ser molestoso y puede durar hasta como una semana. Y pues es un problema que a muchas personas no les gusta. A mí como clínico, verdaderamente no me gusta mucho la idea de la punción lumbar. La otra alternativa es pues mandar a las personas a Florida, que es el sitio más cercano que hay donde hacen los PETs con amiloide. Pero aquí en Puerto Rico no tenemos marcadores de amiloide. Pues se requiere eso, o un PET con marcador de amiloide o la punción lumbar. De ahí en adelante, la resonancia magnética inicial, previo a comenzar el medicamento, y a las 7 semanas de estar haciendo de estar recibiendo las infusiones, pues hay que repetir la resonancia magnética. Todo esto conlleva unos gastos bien grandes por parte de los distintos planes médicos, además del costo del medicamento, que es aproximadamente $58,000 al año. Esto ha traído como consecuencia un montón de movimientos de un montón de grupos que alegan que todo eso son unos dineros excesivos y que no se deben estar utilizando en estos pacientes. Yo no entiendo la razón por qué dicen en estos pacientes. Mayormente son movimientos, personas de ámbitos políticos, no clínicos. Ellos entienden que la cantidad de dinero que se va a estar gastando en el medicamento con todas estas otras cosas que hay que hacer es tan grande que puede tirarle en bancarrota a Medicare. Eso yo lo vengo oyendo desde que yo conocí de Medicare por primera vez en mi vida. No ha sucedido. Y si se tira en bancarrota fue por culpa de los legisladores que crearon la ley en el 1960. ¿Y ustedes saben por qué? Porque en el 1960, cuando se creó la ley de seguro social, la esperanza de vida en Estados Unidos era de 60 años. Y ellos crearon una ley para que las personas pudieran coger el seguro social a los 65 años. O sea, que estos malvados crearon una ley con el propósito de que nadie pudiera beneficiarse de ella, porque se iban a morir antes. Pero la ciencia los traiciona. Este pequeño detalle que le estoy diciendo, nadie se lo trae a colación a los legisladores cuando hablan de lo mucho que se está gastando. Pues a los congresistas. Pues hoy día la ciencia los traicionó y la esperanza de vida es sobre 80 años. Por lo tanto, la gente tiene como 20 y pico de años más para gastarle el seguro social. Y eso pues ha traído unos gastos adicionales. Yo creo que tienen que buscar otras alternativas
para financiar eso adecuadamente, posiblemente disminuyendo los gastos burocráticos que tienen, que son muchísimos. Pues eso, ahí es donde estamos parados. El medicamento está aprobado. La autorización de pago no está aprobada. Eso se está viendo en los tribunales en este momento. Yo espero que eso se resuelva en 2 o 3 semanas. Así que a mí me parece que la aprobación de este medicamento es una ventana extraordinaria que se abre para el futuro manejo del Alzheimer. Yo creo que los pacientes de Alzheimer ameritan una mejor trato por parte de los gobiernos en el mundo entero y una mejor atención. Y si muchas personas creen que cuando están jóvenes nunca van a desarrollar Alzheimer, pues están bien equivocados. Pero para que ustedes tengan una idea, si ustedes buscan las aportaciones que hace el gobierno americano para el tratamiento de la enfermedad del corazón, pues son muchos billones de dólares. Mucho. Vamos a poner, yo no me recuerdo en este momento exactamente cuánto, pero vamos a decir que son 10 billones, mucho más que eso. Pues la cantidad total que se aporta para enfermedades del corazón es seguida entonces para enfermedades del cáncer, después para el SIDA y en cuarto lugar el Alzheimer. El Alzheimer recibe aproximadamente un 10% de los fondos disponibles para las enfermedades del corazón. ¿Y ustedes saben por qué eso es así? Porque las personas que tienen problemas del corazón, las personas que tienen problemas del cáncer, las personas que tienen enfermedad de SIDA, van allí a Washington y se quejan en el Congreso y hacen presiones políticas. Los pacientes de Alzheimer no tienen esa capacidad. Por lo tanto, no tienen el poder político para poder demandar mayor acceso a más fondos para la investigación. Y yo creo que el tiempo ya llegó para que a las personas mayores se les dé el reconocimiento adecuado, se les trate justamente y se les brinde la oportunidad de poder vivir con calidad los últimos años de su vida. Pues llevamos 1:30 hablando. Así que si hay alguna pregunta, yo con mucho gusto se la trataré de contestar. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche. Sí, gracias, doctor Acosta. Excelente, como siempre, su conferencia de esta noche. Tenemos solamente varias preguntas aquí en el chat hasta ahora. Una es de Annie. Dice, buenas noches. Si el colesterol malo sale alto, pero el colesterol bueno es bien alto, ¿esto ayuda? Esa es la teoría. Teóricamente, hay personas, es usualmente genético, ¿no? Hay personas que corren con un colesterol alto por encima de, un colesterol bueno, perdón, por encima de 100. Y un colesterol malo también alto. La teoría es que si yo tengo colesterol bueno, bien alto, me va a proteger en contra del colesterol total y del colesterol malo alto. Esa teoría yo creo que han salido recientemente varios estudios que dicen que no es tan cierta como todo el mundo cree. O sea que retornamos a los valores óptimos de la Asociación Americana del Corazón. Excelente. Aquí hay otra de Cecilio. Él dice que ha padecido COVID-19, pero se había vacunado ya con Pfizer. En su familia paterna y materna ha tenido fallecimientos relacionados a la enfermedad de Alzheimer. Y él quisiera que lo incluyeran en protocolos de investigaciones. Y que usted podría recomendarle a don Cecilio. ¿En cuál de los protocolos de investigación? Si no especifica si es de COVID o es de Alzheimer, pero si Cecilio puede abrir el micrófono, puede hablar con el doctor Acosta, aprovechar. Don Cecilio.
pues no indica cuál de los dos, pero en este caso, como la conferencia es de Alzheimer, probablemente está hablando de protocolos investigativos de Alzheimer. Bueno, pues si uno entra a la página web del NIA, del Instituto Nacional de Envejecimiento, que dice, lo único que tiene que apuntar en Google es NIA, National Institute of Aging. Ellos tienen una página dentro de esa página web que dice Clinical Trials. Y ahí están los distintos protocolos de investigación que se están llevando a cabo. Todos los días se están buscando personas que sean voluntarias para participar en los protocolos de investigación. Y ahí hay un montón. Él puede mirarlos y examinarlos y mandarle un email al protocolo que él entienda que le interesa. No veo más preguntas aquí. Si alguien quiere abrir su micrófono y tiene alguna pregunta para el doctor Acota antes de terminar la conferencia de esta noche, tiene libertad para hacerlo. De no haber ninguna otra ¿Cómo pregunta. puedo? Ajá, aquí. Hello, Sí, diga. ¿me escuchan? Sí. Sí. Mira, yo soy el doctor Cádiz. Déjame quitarme mi máscara de CPAP para que me escuchen mejor. ¿Ok? Me pueden escuchar bien, ¿verdad? Sí, Sí. muy bien. Ok, mira. Yo creo mucho en la vacuna. Primero, yo me puse la segunda vacuna de Pfizer el enero 5. A mitad de marzo fue que desarrollé el COVID. Y interesantemente, como yo estaba utilizando, aún vacunado, me estaba haciendo las pruebas cada 2 semanas porque yo trabajo en una clínica de úlceras y obviamente hay más exposición y no, aunque tengamos los controles bien específicos, yo creé un protocolo bien fuerte, más fuerte que el mismo Departamento de Salud. Estoy bregando con esto desde enero 16 del año pasado. Los síntomas míos fueron bien interesantes porque lo que sentía era un cansancio y un dolor en las costillas como si estuviera una costocondite. No tuve fiebre, ni cambio de sensación del olfato, ni de la saliva, nada. Eso empezó el sábado y el lunes me hice la prueba del PCR, que interesantemente fue negativa, pero tenía un cansancio bestial. Y la señora que me limpia la casa, porque yo el hospital menonita me da una casa al lado del hospital para yo darle el servicio a los pacientes, me encontró muy mal. Y yo dije, mira, debo haber hecho un esfuerzo fuera de lo normal, porque a mí me había dado costocondita anteriormente y tenía exactamente los síntomas de la costocondita del lado izquierdo. No tenía ni dificultad respiratoria. Pero la señora, y yo dije, me voy a acostar para descansar. La señora estaba tan preocupada, eso fue el lunes. Ese lunes por la mañana me hice la prueba PCR negativa. Vamos a hablar. El martes por la mañana, ella no tenía que venir, pero como me vio tan mal, estaba preocupada y me encontró primero violeta, como estoy usando Elpis, estaba sacando secreciones con sangre por la nariz, hablando incoherencia. Ahí llamó a mi sobrina que es ginecóloga y llamó a mi secretaria. Como vivo al lado del hospital, me enviaron todo y me llevaron. Tenía 76 de oximetría. Te imaginarás, estuve a punto de ser entubado. La placa estaba totalmente, ambos pulmones totalmente opacificados. Me volvieron a hacer la prueba de PCR, fue negativa. Y entonces me hicieron la prueba de NAH, que es más específica aún todavía. Esa fue la que salió positiva. Ahí fue que me dieron todo el tratamiento. Estuve
subieron a la unidad de COVID, estuve 2 semanas. Yo me entregué, honestamente me entregué. Y fue mejor entregarme para que la gente hiciera lo que tenía que hacer. Cada vez que me preguntaban algo, yo decía, no, aquí yo soy paciente, ya yo no soy médico. No me puedo quejar. Lo único que me pincharon como 8 a 10 veces diarias. Y estuve 2 semanas con cuánta cosa hay, Renecil y un montón de medicamentos. Verdaderamente tenemos un excelente protocolo porque yo lo revisé después en otros congresos, lo he estado dándole seguimiento, obviamente, porque cuando le pasa a uno, lo mejor que le puede pasar a uno para uno comprender lo peligroso que es esto, es que y ojalá que no le pase a ninguno de ustedes coger la enfermedad. A mí me dio influencia y me dio dengue, y le puedo decir que esos son nada al lado de esto, ¿ok? Me dieron el tratamiento, respondí, gracias a Dios. Durante la época de las 2 semanas que estuve hospitalizado, se admitieron varios pacientes con la vacuna vacunados, tanto como de COVID, digo, de Pfizer como de Moderna. Ninguno de los que se fueron vacunados, ninguno tuvo, se pusieron malos, pero ninguno tuvo que ser entubado. Y sobrevivieron. De los mismos que en este mismo periodo de tiempo de 2 semanas, se admitieron muchos también pacientes que no habían sido vacunados. Por X, Y razones, yo todavía no comprendo a la gente. No sé si es la bella indiferencia o es como el hecho de que la gente joven no le quiere hacer caso a los mayores. Yo soy un jovencito de 75 años. ¿Y qué pasa? Pero entonces se admitían un porcentaje de ellos tenían que ser entubados, de los cuales los que estuvimos vacunados, ninguno fue entubado, y un porcentaje murió, y pacientes jóvenes. Como dijo el médico, la gente no comprende que esta es una enfermedad que no es una enfermedad localizada, es una enfermedad sistémica. En varios círculos se considera que es una vasculitis. Una vasculitis sistémica donde todos los órganos del cuerpo se afectan. Por eso es que hay tanto sintomatología pulmonares, sintomatologías gastrointestinales, hay un aumento de incidencia de gastritis, colitis, pancreatitis, diabetes, enfermedades renales, neuropatías periféricas, lesiones periféricas vasculares a nivel de arterias terminales, miocarditis, enfermedades vasculares, problemas pulmonares crónicos en personas jóvenes que van a aparecer como si tuvieran una enfermedad crónica a la edad de 40 años que deberían estar teniendo a los 60. Y lo peor, lesiones de piel, lesiones de degustación, de sensación, de vista y todo. Y lo que estaba hablando el médico es que como es una vasculitis, en las vasculitis hay edema. Cuando la edema afecta a los demás órganos tienen cierta capacidad de tolerar. Por eso es que empiezan por los pulmones. Y no es una pulmonía, es simplemente que tienen edema. Al desarrollar edema se desarrollan secreciones, se infectan, pero la realidad es una vasculitis. Y a nivel cerebral, ¿qué pasa con una vasculitis? Hay edema cerebral. Pues hay daño de todos los centros intracranianos, entre ellos los centros respiratorios, los centros de cognitivos y los centros intracranianos.
por eso que se está encontrando que hay una gran parte de las personas que han tolerado los síntomas de otros órganos, pero terminan después con fallos respiratorios, entubados, dependientes del respirador, y se van a morir porque se destrozaron los centros respiratorios, punto. Una vez no tiene centro respiratorio, no hay breaks, ¿ok? Hablando sobre todo esto, los tratamientos que están existiendo hasta ahora, no tenemos esa pastilla mágica, no tenemos este tratamiento mágico que evita y mata el virus. Lo que estamos es tratándolo básicamente sintomáticamente. Este virus es un virus que tiene la capacidad de la capa exterior, especialmente los spikes de la glicoproteína, cambia. Al cambiar, por eso es que la efectividad de las vacunas disminuye. Los mejores estudios los tienen los israelitas. Los israelitas desde el principio han escogido esto como si fuera una guerra bacteriológica y se dieron cuenta de varios factores. Sí, gracias, Número uno. doctor. Doctor, la pregunta para el doctor Acosta, ¿tenía usted alguna pregunta para el doctor referente al Alzheimer? Que usted decía Sí. que el doctor Acosta le responda. ¿Cómo hay alguna prueba específica? O sea, porque ya estuviste hablando de los amiloides a nivel de espinal, pero existe algo más allá que uno pueda utilizarlo como marcador, como una evidencia de que esto puede ocurrirme a mí como a otras personas. Yo estoy preocupado por mí, obviamente, porque mi madre tiene Alzheimer, ya está en etapa 2 para etapa 3. Acabo de perder a 2 tías recientemente. Mi padre murió de Alzheimer, mi tío murió de Alzheimer y todo. Yo he utilizado todos los trucos que me sé, incluyendo lo que usted dice. Me mantengo leyendo, conociendo, aprendiendo, dándole ejercicio al cerebro, porque como usted dice, el conocimiento, alguno va a estar aprendiendo, se está creando nuevos, ¿cómo se llama? Patrones en el cerebro. Ahora, este nuevo medicamento que brega contra la amiloide, que honestamente ya había oído algo, pero no sabía que ya estaba tan avanzado. ¿Cómo uno pudiera, o sea, vamos a ponerlo de esta forma, yo soy bien funcional. Definitivamente esta enfermedad es bien interesante porque hay un día como ahora que me siento bastante bien, pero hay otros días que me siento que me vean con dolor de cabeza, dolor en el cuerpo y todo. Yo me estoy haciendo oximetría todo el tiempo, me estoy haciendo todo, estoy usando las vitaminas y me estoy repitiendo los laboratorios aún con la vacuna y me pienso poner la tercera dosis. Critiquen lo que critiquen. Yo creo que para buscar excusas siempre hay excusas. Sí, Yo doctor estoy Acosta. dispuesto, Ajá. yo estoy dispuesto o sea, yo soy de los que, yo como cirujano, he aprendido que uno tiene que atacar la enfermedad con la mayor información posible, con la mayor eso, pero uno no puede permitir a que esa enfermedad llegue a un nivel que ya no puedas hacer nada. O sea, es mejor cogerlo desde el principio, como usted dice.
¿Qué me ofrece? ¿Qué me recomienda? Hello. Ok. Sí, doctora. ¿Qué le recomienda al doctor Acosta? Ajá. Bueno, una evaluación bien temprana con ese historial familiar. Pues yo creo que lo primero que yo me haría es un APOE 4. A ver si está positivo. El APOE 4 es una prueba en sangre. Lo que mide. ¿Ah? ¿Cómo se llama la prueba? APOE. Apo. APOE Ok. 4 es una prueba en sangre. Ajá. Son 3 alelos. Está el APOE 2, el APOE 3 y el APOE 4. Sí, yo creo que ya me la hice así. Estos alelos lo que hacen es que manejan el amiloide. El APOE 4 pone a uno en un mayor riesgo para desarrollar la enfermedad, porque lo que hace es que ayuda a que se deposite el amiloide en el cerebro. El APOE 2 se le considera protector porque saca amiloide del cerebro. El APOE 3 se le considera neutro porque no hace nada, ni saca ni entra amiloide del cerebro. Y yo haría una evaluación completita, una evaluación neuropsicológica completa con un buen neuropsicólogo. Y luego, si hay alguna evidencia de alguna disminución en las facultades intelectuales, como un MCI, ¿verdad? Impedimento cognitivo leve. El impedimento cognitivo leve se define como una alteración en las facultades intelectuales de uno mínimo, que le permiten a uno seguir funcionando adecuadamente en el quehacer diario y en el quehacer profesional. Pero no obstante, no a nivel de lo que uno funcionaba antes. Pero sí uno puede seguir funcionando profesionalmente. Y de hecho, este medicamento pues tiene aprobación para MCI, para impedimento cognitivo leve. Yo haría todas esas evaluaciones, las evaluaciones de rigor que normalmente se hacen en búsqueda de factores de riesgo. Y si todo cualifica para, incluyendo la punción lumbar. Sí, Y no, todo, eso a mí no me asustan esas cosas. y si todo cualifica, yo sinceramente creo que sería un buen candidato para el aducanumab. Ok. Hay una lista de Psicólogo. psicólogos. Yo utilizo muchísimo al doctor Jorge Montijo, quien yo entiendo que es la persona que más experiencia tiene en ese campo en Puerto Rico. Jorge Montijo. No sabes en qué área trabaja él. Él está frente al hipopótamo ahí en Río Piedra, un Sí, centro que se llama el Big Center. Sí. Okay. Así que me voy a comerme un buen sándwich de hipopótamo, voy a cantar allí en el karaoke y después voy a visitarlo a él. Sí, yo haría eso definitivamente. Yo sinceramente veo este aducanumab como una oportunidad extraordinaria. Sí. No, Especialmente en mira, etapas bien tempranas. tenemos que, yo todavía no comprendo a la gente, no comprendo yo he tenido discusiones con personas amigas mías y todo el mundo tiene el derecho de tomar sus decisiones, pero todo el mundo lleva sus consecuencias. Y yo les explico todo eso y siempre me traen que sea aquel, que sea aquel, que sea aquel, que sea aquel, que sea aquel. Y yo digo, mira, honestamente, te voy a ser bien sincero. Con todas las vacunas del pasado, el cual no tenían la tecnología que tenemos ahora, que han ayudado a que muchas enfermedades se eviten. ¿Cuál es la posición real? ¿Qué es lo que pasa? Hay un escepticismo, hay un egoísmo, hay una, no sé cómo explicarlo, para Incluso uno,
coger un tratamiento Con como todo este. respeto, nos Ajá. estamos desviando un poco del tema y hay otras preguntas que ya están en el Está chat bien. sobre, sí, se lo voy a agradecer, mis disculpas, pero No, está bien, no creo te que preocupes. estamos ya, Yo, sí, todos yo me 2 horas. encargo de comunicarme con él. Ok, Y yo creo que yo lo conozco. perfecto. Pues gracias y perdone mi intromisión. Que tenga una buena noche. Muy buena conferencia. Gracias. Muchísimas gracias, Ok. gracias. Tengo otra pregunta por aquí que quizás fue contestada anteriormente con lo que le contestó al doctor. Dice, ¿hay alguna prueba que pueda determinar si uno tiene la probabilidad de desarrollar la enfermedad de Alzheimer? En mi caso personal pregunto porque su madre lo tiene. Esto dice Iris. Bueno, necesariamente por el hecho de que yo tenga a mis padres con Alzheimer no quiere decir que yo lo vaya a desarrollar, pero sí es una lucecita roja bien grande que se prende en el camino de que yo estoy a un riesgo mucho mayor que el resto de la población. Y entonces, pues, si hay otros factores de riesgo, ¿verdad? Como presión alta, colesterol, diabetes, alteración en los niveles de vitamina, tiroides, problemas auditivos, aislamiento social, pues todas esas cosas definitivamente van a patrocinar el que se desarrolle la enfermedad. Si todavía quiero evaluar más la posibilidad de tenerlo, pues entonces yo creo que hay que hacer una evaluación formal, como le dije anteriormente al médico, una evaluación neuropsicológica con un neuropsicólogo con experiencia, los estudios de imágenes y los estudios, todos los estudios que sean necesarios. Si todo eso pues nos deja ver que hay la posibilidad, porque en muchas ocasiones uno puede diagnosticar lo que llamaríamos Alzheimer subclínico, que es uno tener todos los factores para tener la enfermedad, pero no tener manifestaciones todavía de ningún síntoma. Y un Alzheimer subclínico yo creo que definitivamente se debiera tratar. Bien, aquí hay otra. Dice, mi madre fue diagnosticada con Alzheimer después de evaluación del neuropsicólogo. Todos los exámenes clínicos aparentemente no determinaban que tuviera Alzheimer, pero a pesar de esto fue diagnosticada. ¿A qué podría ser debido que se haya diagnosticado con Alzheimer si las pruebas no lo mostraban? Porque al principio, como les mencioné, muchas de las pruebas que tenemos hoy día no son lo suficientemente sensitivas para el diagnóstico bien temprano de algunos pacientes, especialmente si estamos manejando personas que han sido de un alto funcionamiento cognitivo a través de la vida, o son personas que se han esforzado mucho en términos de trabajar con el medio ambiente y con ellos. Pues esas personas van a tener unas capacidades, van a tener lo que se llama una reserva cognitiva, que las pruebas no van a tener la sensitividad como para detectarla. Recuerde que todas estas pruebas que tenemos están hechas para la población general. Y si usted pues no satisface los criterios de la población general y usted ha sido una persona de un mayor, que ha tenido un esfuerzo mayor cognitivo a través de su vida, pues usted puede coger estas pruebas y pasarlas y salir bien. Y totalmente, pues, no demostrar ningún tipo de hallazgo. Ahora, como les mencioné también anteriormente, existe el diagnóstico de lo que se conoce como impedimento cognitivo leve subjetivo, que es la persona que entiende que tiene una disminución en sus capacidades intelectuales, pero que todas las pruebas son normales, y a eso se le tiene que dar mucha importancia, porque lo que se ha visto es que este tipo de personas eventualmente progresan a tener la enfermedad.
Si yo comienzo a tener la experiencia diaria de que yo no estoy funcionando como yo funcionaba, pues diríamos hace 10 años atrás, y entonces voy y me evalúo y todas mis evaluaciones salen normales, esa experiencia mía, esa idea, esa evaluación hecha por mi persona, tiene validez suficiente como para que se me dé tratamiento. Excelente. No tengo más preguntas por aquí. Déjame verificar. No, por ahora no hay más preguntas. Muchísimas gracias, doctora Costa, por su tiempo, su valioso tiempo y todo lo que nos ha traído esta noche, toda la información. Para quienes deseen los créditos de educación continua, la segunda palabra, que es el código de salida, es cognición. Ya saben que pueden escribir a asociacionalzheimerpr@gmail.com con su nombre, su información de que se solicitan los créditos de educación continua. Por favor, escríbanlo aquí en el chat antes de irse. Y por favor, estén pendientes a la página alzheimerpr.com para las próximas conferencias de los ciclos de conferencias. Muchísimas gracias y doctor, que tenga buenas noches y gracias por brindarnos toda esta información tan importante. Pues muchísimas gracias. Muy buenas noches a todos. Hasta luego. Así que muchísimas gracias a todos. Hasta el mes próximo.